Explosión Juvenil, un programa que edificará el corazón de nuestra generación. Estamos de regreso en el programa Explosión Juvenil. Estamos tratando el tema frente a la palabra. Creo que es una bendición poder tenerla en nuestras manos. Contamos con la presencia del pastor Manuel, el pastor Víctor Hugo, y estamos hablando de Santiago capítulo 1, versículo 19 al 27. El versículo 19, la palabra nos enseña: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Bueno, comencemos con ese versículo. ¿Por qué la Biblia nos menciona que debemos de ser prontos para oír, pero tardos para hablar? Bueno, la palabra del Señor nos invita también en Deuteronomio capítulo 6 a que podamos escuchar la palabra del Señor, pero ese escuchar no solamente conlleva es oír, poner nuestro sentido del auditivo frente a la palabra de Dios, pero conlleva también más responsabilidad, porque no solamente escucho, sino que también esa palabra de escuchar conlleva obediencia. Entonces el problema que había aquí no solamente es el problema de la lengua, ¿verdad? Porque aquí se menciona que hablaban, pero ¿qué hablaban? Es la pregunta. Y estaba viendo de que en el contenido de la carta, que los problemas que habían ahí era de discriminación, pero no se lo decían directamente al hermano, sino que se hablaban unos a otros, discriminaban, había soberbia, orgullo, había también un comportamiento no adecuado, ¿verdad? Como un cristiano. Entonces todo eso tiene que ver, ¿verdad? Con nuestra práctica, ¿verdad? De poder escuchar la palabra del Señor. Creo que uno de los aspectos bien importantes es que el Señor nos ha dado dos orejas, ¿verdad? Dos oídos, dos aparatos auditivos y una lengua. Gracias a Dios que no son dos, porque con una nos metemos en un berenjenal, como dicen los patos, no digamos si tenemos dos. Pero con relación a pronto a oír, ¿cuál es la actitud en la congregación? Pastor Víctor Hugo ha sido pastor por muchos años, llega a diferente audiencia, hay gente que se llega a dormir. Bueno, contanos algunas experiencias con ese versículo pronto para oír, relacionándolo cuando vamos a escuchar la palabra en la iglesia. Sí, yo entiendo ahí ese enfoque de pronto para oír es la atención, poner atención o estar dispuestos a escuchar, ¿verdad? Y una de las cosas que realmente cuesta es, como decíamos, en la congregación, ya sean cuando se puede compartir la palabra, es que mucha gente no está poniendo atención, ¿verdad? En este caso estamos meditando en un pasaje, estamos reflexionando en este pasaje, pero va a tener, digamos, el efecto aquí es estar dispuestos a escuchar, ¿verdad? Y eso es lo que cuesta a veces en la congregación. Bueno, yo creo que algunas veces nos pasó, tal vez, ¿verdad? Llegábamos a la iglesia y estaba predicando el pastor o el que daba el mensaje y no poníamos atención. Yo muchas veces me recuerdo que tal vez salí de la iglesia y no sabía de qué habían hablado. Sabía que le había leído un texto de la Biblia, pero no puse atención. Estuve en el servicio, estuve en la clase, pero se nota que no puse atención, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que dice pronto, tener el deseo de poner atención, ¿verdad? Creo que te pasó, Víctor Hugo, como el esposo que envió a la hermana. El esposo estaba enfermo, anda vos a escuchar la palabra porque yo no puedo. Y resulta que se desarrolló el servicio y regresó. Y el esposo le preguntó: mira, mi amor, ¿de qué se trató el sermón? Mira, yo no me acuerdo, solo lo único que recuerdo es que habló de una gorra y de una morra. Ese día habían hablado de Sodoma y Gomorra. ¿Verdad? Entonces, de repente que hay hermanos que llegan solo a darse una visita a la congregación y pasan tan livianamente la escritura. En algún momento nos ha pasado también, como dice el hermano Víctor Hugo, pero Santiago nos motiva a ser prontos para oír. Y también, hermano Manuel, con relación a gente que se queda en la última silla o en las últimas bancas. A esconderse, ¿Cuál es la razón por la que mucha gente es indiferente a la palabra cuando estamos en las reuniones? Yo pienso que si uno va a un lugar a nadar, debe llevar los implementos que necesita, en ese caso una calzoneta, bronceador, lo necesario. Pero lo que sucede hoy en día es de que a veces uno llega, se le olvidó la Biblia, el himnario, y si la llevamos, a veces nos ponemos a platicar a la hora del estudio bíblico y no respetamos ese tiempo que nuestro hermano
se ha preparado durante una semana, desvelándose y profundizando en el texto para darnos una sola comida nosotros en la semana. Eso hablábamos con mi hermano aquí. Y una de las distracciones, podrá decir, en muchas iglesias han prohibido el celular porque dicen que es una distracción. Cae un WhatsApp, un mensaje de WhatsApp y no, mejor prohibido el celular, dice. Pero yo he visto también que a veces pasa que en las Biblias pasa como en el celular, que los hermanos cuando se aburren entonces vienen y empiezan a ver las cartas que le mandó el novio, las fotos y todo eso. O leer otros textos. Otros textos, es lo mismo, es lo mismo. Ajá. Ahora, ya que mencionaste esto, entonces, ¿qué hacemos con los jóvenes? Porque esta es una audiencia juvenil que también padres de familia se sientan a ver qué consejos tomar para luego aplicarlos dentro de su familia. Jóvenes que dicen, la Biblia la tengo en un celular. Ahora, ¿qué podemos hacer en pleno siglo XXI? Nuestros patojos están en redes, tienen sus teléfonos inteligentes. Al menos, ¿qué posturas ustedes han tomado como pastores en la congregación? Ya que algunos han dejado de llevar la Biblia en físico, pero dicen, lo tengo en el celular. Entonces, no sé qué experiencia ustedes han tenido, cómo han manejado eso en la congregación para orientar a nuestra audiencia, padres de familia, líderes que de alguna manera trabajan con grupos de adolescentes y jóvenes, que podemos orientarlos en este programa. Yo pienso que se vuelve una tarea bien complicada, ¿verdad? Sondear y identificar realmente quiénes están en la iglesia o en el estudio bíblico utilizando el teléfono para el estudio, o están en otras cosas, ¿verdad? Porque no podemos andar individualmente haciéndolo. Bueno, yo me acuerdo que estuve en algunas reuniones de jóvenes y me acuerdo que me invitaron a una iglesia y la hermana que estaba al frente sacó un canasto, ¿verdad? Y pasó primero. Ellos hacen eso, ¿verdad? En una iglesia. Es algo que me llamó la atención. Ajá, pasaron y cada quien depositaba su celular. Esa fue la primera ofrenda, ¿verdad? Entonces colocaban celulares y lo llevaban a un lado. Entonces comenzaba el servicio, la clase. A menos que alguien tuviera alguna emergencia o estaba esperando algo, pues no era la fuerza, ¿verdad? No era algo a la fuerza, pero me llamó la atención que muchos jóvenes lo hacían voluntariamente, ¿verdad? Él decía, coloquen su celular y si alguien no lo quería, no se presionaba, pero la mayoría lo hacía porque reconocían de que no estaban perdían la línea del pensamiento, el estudio, ¿verdad? Entonces, fue una de las cosas que puede funcionar, ¿verdad? ¿En tu caso, Manuel? Yo creo, Víctor Hugo, que hay un principio que debemos aplicar aquí en el uso de estos dispositivos, y es el dominio propio. De hecho, el apóstol Pablo habla acerca de eso en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, ¿verdad? Y yo digo, en el tiempo de Jesús, ¿qué usaban ellos? Bueno, más atrás, vayamos más atrás del tiempo de Jesús. En el tiempo de Moisés, por ejemplo, la palabra de Dios fue dada en piedras, digamos, en piedras, ¿verdad? Y poco a poco, al principio la palabra se transmitía oralmente, pero después se fue usando materiales más... pergaminos y grandes rollos. Pieles de animales consistentes los preparaban para... Exactamente, para que tuviera duración. Pero los tiempos van cambiando. Es decir, no podemos... que como en ese tiempo el Señor usó pergaminos, esos hay que usar. Ustedes se dan cuenta que ya no usamos pergaminos. ¿Pasa con los libros también? Con los libros también ahora. ¿Digital? Casi que todos los libros son digitales y lo digital está compitiendo ya con la librería. Las librerías ya casi no venden, bueno, no digo que no venden, ¿verdad? Sí venden, pero no como lo hacían antes. Las bibliotecas también, mucha ausencia por lo mismo. Exactamente. Entonces ahora tenemos que aprovechar este recurso, pero insisto, el principio de dominio propio. Otra cosa que quería mencionar es que a veces, pues a uno de joven le pasó, ¿verdad? Hermano, le dice al pastor, al predicador, qué bonito su mensaje, dice, ¿verdad? Realmente lo que Dios desea es que uno no está para que le digan qué bonito su mensaje. Lo que uno persigue es hacer discípulos a través de la predicación. Que la gente no solamente diga qué bonito, sino voy a cambiar, voy a hacer estos ajustes. Es decir eso, ¿verdad? Más que decir qué bonito su mensaje, que me gustó. Quiero ver cambios, ¿verdad? En tu vida, como un discípulo, un seguidor de Jesús.
Muy bien, así que en esta primera parte que estuvimos hablando, que seamos prontos para oír, lo aplicamos con relación a la congregación. Yo diría que el dominio propio es bien importante y educar. Es decir, como pastores o líderes podríamos nosotros orientar, decir, bueno, si van a usar sus celulares con prudencia y si no, tomar las acciones que a mi parecer sería como el extremo, pero es válido. O sea, cada líder y cada pastor o padre de familia pues tiene sus códigos en los lugares, no necesariamente tenemos que unificar pues todo ese criterio. Vamos a ir a otro video y vamos a regresar con una actitud bien tremenda cuando se está exponiendo la Escritura. Vamos a un corte y regresamos en este tema frente a la palabra. Explosión juvenil, explosión juvenil, con el pastor Marvin Coronado. De repente en mi oscuridad